En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de la prueba de hipótesis para una proporción. A continuación vamos a desarrollar un ejemplo en el cual vamos a aplicar la prueba de hipótesis para una proporción. Entonces el ejemplo nos dice que el director de una universidad en México afirma que solamente el 18% de los estudiantes no están de acuerdo con su actual gestión. En una encuesta aplicada a los estudiantes, 90 de 450 manifestaron estar en desacuerdo. Se podría afirmar con un nivel de significancia del 5% que la proporción en desacuerdo es mayor al 18%. Entonces debemos tener en cuenta, antes de iniciar nuestro ejercicio, que la hipótesis para una proporción se define como un conocimiento básico en la proporción de éxito en un experimento binomial, para otorgar un valor específico a la hora de evaluar parámetros de muestra. Entonces, definido esto, nosotros debemos aplicar los 5 pasos que normalmente hacemos para prueba de hipótesis. Entonces, vamos a tener que como primer paso debemos identificar la prueba de hipótesis nula y la prueba de hipótesis alternativa. Luego debemos como segundo paso observar la significancia. Después, en el tercer paso, nosotros debemos identificar el valor crítico y además las zonas de aceptación y de rechazo para nuestra prueba de hipótesis. Y para nuestro último paso debemos realizar la decisión o los resultados de nuestro ejercicio. Entonces vamos a iniciar con estos pasos. Entonces vamos a tener que, para facilitar un poco nuestro análisis, vamos a extraer los datos de nuestro ejercicio. Entonces teníamos que n era igual a 450, que era la cantidad de estudiantes los cuales encuestar. Por otro lado, vamos a tener que nuestra variable aleatoria va a ser 90 personas, que fueron los estudiantes que mencionaban que estaban en desacuerdo. Ahora vamos a definir la proporción. Entonces la proporción la definimos de la siguiente manera. Entonces tenemos que la proporción va a ser x sobre n. Es decir, que va a ser igual a 90 sobre 450. Entonces nuestra proporción va a ser igual a 0.2. Es decir, que en la muestra el 20% de los estudiantes están en desacuerdo con la gestión que hace el rector. Ahora, identificados los datos de nuestro ejercicio, procedemos a realizar los 5 pasos de prueba de hipótesis. Entonces vamos con nuestro primer paso. Vamos a identificar nuestra hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces nuestra hipótesis nula va a ser que la proporción inicial es del 18%, o es decir, que la proporción es de 0.18. Y para nuestra hipótesis alternativa, entonces vamos a decir que la proporción debe ser mayor al 18% o a 0.18. Entonces, en la hipótesis nula vamos a tener que la proporción equivale al 18%, como nos estaban diciendo, y en la alternativa nos está diciendo que la proporción es mayor al 18%. Ahora vamos a ir con nuestro segundo paso, el cual es determinar nuestro nivel de significancia. Entonces, este nivel de significancia nos lo daba el ejercicio. Entonces, acá en datos tenemos que era del 5%, que es igual al 0.05. Entonces tenemos que el nivel de significancia alfa es igual a 0.05 o al 5%. Ahora vamos a ir con el paso número 3, el cual es identificar los valores críticos. Entonces nosotros tenemos que se debe identificar un valor crítico y un valor de prueba o teórico. Entonces este sería nuestro paso 3. Entonces vamos a hacer un pequeño gráfico en donde nos podamos ayudar para observar cuáles pueden ser la zona de aceptación y cuál puede ser la zona de rechazo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos acá nuestra distribución de la siguiente manera, entonces nosotros tenemos que acá va a estar la media, que se representa como mu o como un x bar. Y acá entonces vamos a tener nuestro valor crítico. Entonces nosotros vamos a decir que esta va a ser la zona de rechazo
o la región de rechazo, y esta va a ser la zona o la región de aceptación. Entonces vamos a tener que si nuestro estadístico cae en este lado, tenemos que rechazar nuestra hipótesis nula. Pero por el contrario, si nuestro estadístico cae de este lado, entonces nosotros vamos a tener que aceptar nuestra hipótesis nula. Pero ahora se deben estar preguntando hacia qué lado va nuestra zona de rechazo. Pues esta zona de rechazo depende de nuestra hipótesis alternativa. Entonces nosotros tenemos que si el signo es mayor, entonces la región de rechazo estará hacia la derecha. Pero por el contrario, si el signo es menor o si la desigualdad es menor, vamos a tener que la región o la zona de rechazo estará dada hacia la izquierda. Entonces, para nuestro caso vamos a tener que el signo es mayor. Eso significa que se encuentra dada hacia la derecha. Posterior a eso debemos observar la tabla de nuestra distribución normal o nuestra distribución Z, la cual nos va a indicar cuál es el valor crítico para esta prueba. Entonces vamos a realizar una pequeña tabla donde nos va a simplificar esta búsqueda. En la siguiente tabla vamos a encontrar los valores de nuestra distribución normal para algunos niveles de significancias más comunes. Entonces tenemos, por ejemplo, para una confianza del 90% y una significación del 10%, la cola izquierda será de menos 1.28. La cola derecha será de 1.28 y ambos lados, o sea, ambas colas, será de más o menos 1.64. Y así, entonces vamos a tener los distintos datos para los niveles de confianza con cierto nivel de significancia. Para nuestro ejercicio, entonces vamos a tener que utilizar con un nivel de confianza del 95%, una significancia del 5% y además vamos a calcular nuestra cola derecha. ¿Por qué? Porque tomábamos los valores mayores. De lo cual vamos a tener que el dato que nos sirve para nuestro ejercicio es Z igual a 1.64. Después de determinado este dato, entonces vamos a identificar el valor teórico, el cual está dado a partir de la siguiente fórmula. Entonces tenemos que ZP, que es el valor teórico, va a ser igual a la proporción menos la proporción de la raíz. Entonces debemos tener en cuenta que la proporción era igual a 0.2. Que fue uno de los valores que identificamos al iniciar nuestro ejercicio. Ahora tenemos que la proporción 0 es 18%, que era 0.18. Y ahora vamos a hallar Q sub 0, que va a ser igual a 1 menos 0.18. Entonces tenemos que va a ser igual a 0.82. Ese será el valor para Q sub 0. Por último teníamos que N era igual a 450 personas, que eran el total de encuestados. Ahora, si reemplazamos los datos para nuestra fórmula, entonces vamos a tener lo siguiente. Tenemos ZP va a ser igual a P, que es 0.2, menos P sub 0, que es 0.18, sobre la raíz de P sub 0, que sería 0.18, por Q sub 0, que sería 0.82, sobre N, que sería 450. Y resolviendo estas operaciones vamos a tener que nuestro valor teórico va a ser igual a 1.104. Ahora nosotros debemos hacer nuestro cuarto paso, que es definir nuestra zona de aceptación y rechazo para nuestra hipótesis nula. Ahora vamos a ir con nuestro cuarto paso, el cual es identificar si aceptar o no nuestra hipótesis nula. Para esto entonces vamos a realizar el siguiente gráfico. Entonces vamos a tener acá nuestra distribución. Entonces acá vamos a tener nuestra media, mu, o promedio, y nosotros teníamos que nuestro valor crítico es de 1.64, que fue el valor que obtuvimos a partir de nuestra tabla. Y nuestro valor teórico era igual a 1.104. Eso quiere decir que este punto lo vamos a ubicar acá.
Entonces 1.104. Entonces nosotros decíamos que para nuestro caso esta sería la zona de rechazo y esta va a ser la zona de aceptación o la región de aceptación. Ahora, como nuestro valor teórico está en la zona de aceptación, eso significa que nosotros debemos aceptar nuestra hipótesis nula. ¿Por qué? Porque vamos a tener que nuestro valor teórico va a ser menor que nuestro valor crítico. O nuestro valor de prueba es menor a nuestro valor crítico. Es decir, 1.104 es menor a 1.64. ¿Cómo se satisface esa condición? Entonces nosotros tenemos que H sub 0, es decir, nuestra hipótesis nula la debemos aceptar. Ahora vamos a ir con el último paso, el cual es la decisión y los resultados de nuestro ejercicio. Entonces, para el último paso, nosotros debemos concluir acerca del ejercicio. Entonces, vamos a decir que como conclusión, se tiene suficiente evidencia con un nivel de significancia del 5% que los estudiantes que están en desacuerdo con la gestión de la universidad o la del director es igual al 18%, que era lo que se tenía desde el inicio. Entonces nosotros podemos decir que las personas que se encuentran en desacuerdo equivale exactamente al 18%. En el capítulo de hoy aprendiste acerca de la prueba de hipótesis para una proporción.